pero que tienen enseñanzas muy vitales para nosotros porque cometieron errores que nosotros deberíamos de evitar cometer y que estamos constantemente en la posibilidad de cometer. Yo quiero hablarle en esta noche de este tema que yo le he titulado La autopsia de Judas. Quiero que esta noche, en los minutos que nos quedan, me acompañe usted a revisar qué provocó la muerte de un discípulo, de un apóstol del Señor Jesucristo, que para mí murió prematuramente. Judas pudo haber sido un gran hombre en la Escritura. Judas pudo haber sido un gran personaje y dejarnos muchas enseñanzas, pero nos va a dejar una enseñanza vital de algo que nosotros deberíamos de evitar. Acompáñeme, por favor, al capítulo número 1 y verso 13 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 1, verso 13. Dice: hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1, verso 13. Tome su lugar, por favor, mi hermano, en esta noche. Hay, creo yo, dos traumas que aturdieron a los discípulos en la última semana del ministerio de Jesús. Y esto fue la traición que Judas provocó y la muerte del mismo Señor Jesucristo. Cuando los discípulos se creían en el apogeo de su ministerio, rumbo a una entrada triunfal que tuvieron con el Señor Jesucristo en Jerusalén, con toda la comitiva que acompañaba al Señor y de aquellos hombres que habían acompañado el ministerio de Jesús, sufren ellos este vil revés que es la traición de Judas. Ahora, Judas, con quien de alguna manera había una relación muy íntima del Señor Jesús y él, de alguna manera Judas era un compañero de aula de los discípulos, compartían muchas cosas, habían tenido participación definitivamente en los milagros, en las obras, en las maravillas del Señor Jesús, y por más de 3 años habían sido colegas en el ministerio, y entrega al Salvador a sus enemigos con la sencillez y con el cinismo de un beso. Judas desde ese momento queda fichado en los anales de la historia como el colmo de la maldad. Mucho peor que Nerón, mucho peor que Hitler, y aún la maldad enconada en su corazón lleva de alguna manera la traición a muchas otras culturas más allá de la cultura judía. Esa traición provocó de alguna manera que muchas culturas reconocieran a Judas como el epítome, como la muestra de lo que es la traición. De hecho, Dante Alighieri, en su obra literaria El infierno, lo ubica en el compartimiento más profundo de los abismos, en compañía de los asesinos del César, de Brutus y Casio, César, el emperador romano. En México incluso, y en algunos de nuestros países acá en Centroamérica, durante la Semana Santa, es tradicional hacer un Judas de paja para quemarlo y hacerle a Judas un linchamiento post-mortem, después de haber muerto. Para muchos de nosotros, Judas es una figura oscura en la Biblia de la que nadie está supuesto a hablar o ser sujeto de reflexión, pues ni aún su nombre es digno de ser dado incluso a un perro mal portado. Mire cómo se llaman nuestros perros. Nerón le ponemos a los perros. Pero no he conocido ningún perro que se llame Judas por el momento. Ni siquiera a un perro le ponemos ese nombre. Y yo espero que su estómago no se revuelva si le digo que Judas debería ser un ejemplo para nosotros. Porque Carlos Spurgeon se atrevió a decirlo de esta manera y dijo: de no haber sido por Judas, no conoceríamos en cuán negra
y en cuán siniestra puede convertirse la naturaleza humana. Por esto debemos de fijarnos en el criminal rostro de Judas, pues podría ser el faro que nos prevenga de ir hacia el pecado que engendra la apostasía. Judas, más que alguien a quien evitar, es alguien a quien observar. Judas es alguien a quien debemos de ponerle atención, hermano, porque cada uno de nosotros está de alguna u otra forma dispuesto o predispuesto a poder fallarle al Señor, a poder traicionar al Señor en cualquier momento de nuestras vidas. Las grandes bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, sus hijos, en ocasiones solamente son preparatorias para las luchas que han de venir para cada uno de nosotros. Jesús le dice a un apóstol llamado Pedro, le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu chequera abunde más el dinero. Y yo he rogado, Pedro, que tú, que eres un hombre de carácter fuerte, no te doblegues. No. Lo más valioso que un cristiano puede tener en este año 2021, en pleno rebrote de pandemia con más complicaciones, es su fe. Más preciosa que el oro, más preciosa que cualquier piedra, más preciosa que cualquier metal valioso. La fe es lo más importante a guardar en esta época. Es interesante, hermano, porque para los discípulos Judas terminó siendo una lección macabra del tema de la apostasía. Pedro, en su epístola de despedida, advierte que habrían de haber falsos maestros como los hubo en el antaño. Seguramente los discípulos pasaron por el amargo ejercicio de preguntarse cómo un discípulo seleccionado por Jesús, predicador del evangelio de la salvación, resultase ser un hijo de perdición. Y de haber podido, hubieran solicitado un reporte de la autopsia para poder entrar al corazón del monstruo Judas y resolver ese acertijo espiritual que le causó al discipulado del Señor Jesucristo, este trauma de la traición. Es curioso porque la cena última que tienen los discípulos con el Señor, Jesús da esta declaración escalofriante. Y me refiero a escalofriante porque de alguna manera ninguno de los discípulos tenía en su corazón la certeza de no poder o de no atreverse a negar al Señor Jesucristo. Jesús, con una voz profunda, dice: uno de ustedes me ha de entregar esta noche. Y uno a uno se preguntaban: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, Señor? Y uno a uno, hermano, desde el más viejo hasta el más joven, se preguntaban si había en ellos la posibilidad de entregar a Cristo. Con el paso de los años, los discípulos pudieron reflexionar y a manera de hablar y de revisar de alguna forma las tomas de las cámaras de su vida, hermano, en sus mentes, para tratar de entender el fenómeno de maldad que atacó a Judas. Y con estos datos podemos esta noche, post-mortem, luego de que Judas ya está muerto hace muchos años, podemos compilar una autopsia que nos ayuda a descifrar la causa de la muerte del alma de Judas. Porque no solamente murió su cuerpo, también murió su alma. Los apóstoles no comienzan la descripción de Judas como un ser de especie diferente al humano ordinario, como una clase de bebé con cuernos en la cabeza. No. Judas no nació así. Judas nació como cualquier ser humano normal y ordinario. De alguna manera, Judas fue completamente compatible con los hijos caídos de Adán, que aunque lucen inocentes, nacen con un corazón depravado, como todos los seres humanos venimos a esta tierra. Tanto el corazón de Judas como el corazón humano son de nacimiento marca diablo.
Que la Biblia dice que somos inclinados a la maldad. Traemos por el pecado natural una atracción hacia lo malo, una atracción hacia la maldad. Tal miseria humana, hermano, es reiterada en la Biblia repetidas veces cuando Jesús se topa con la incredulidad de los judíos y los tilda hijos del diablo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 44, vemos cómo el apóstol Juan extiende la clasificación a todos los hombres, porque la humanidad entera se divide entre los que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, y el resto, nos guste o no nos guste, son hijos del diablo. Pablo reitera esta verdad, hermano, cuando identifica los designios del corazón caído como la enemistad en contra de Dios en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos y verso 7. Allí el apóstol Juan de alguna manera, ahí el apóstol Pablo de alguna manera, las dos palabras que utiliza de odio, utiliza la más intensa en el griego llamada extros, que significa tener una diferencia, una enemistad, un alejamiento total de Dios. Por naturaleza, los seres humanos somos enemigos declarados de Dios. No debemos de pensar en Judas como un espécimen del infierno, como algo salido de las profundidades del infierno, creado por el laboratorio del diablo y ajeno a nuestra condición. No. Judas era tan como usted y tan como yo. No era alguien extraño. Tristemente, era un hijo del diablo, tal y como nosotros lo éramos antes de que la luz fuera manifiesta en nuestros corazones y la luz prevaleciera en medio de las tinieblas que había en nuestra alma y nos alumbrara la cruz del Calvario, acto por el cual usted y yo estamos aquí celebrando, adorando y glorificando al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. La vida de Judas ilustra el potencial de maldad que palpita dentro de cada uno de nuestros propios corazones. Y de alguna manera ese corazón, cuando no es interceptado por la gracia de Dios, puede ser una máquina de desgracia, una máquina de violencia, una máquina de maldad, una máquina de iniquidad. El predicador escocés John Brown conocía de esto. Y en una ocasión, cuando vio a un criminal llevado a la horca por sus crímenes, comentó: ahí va John Brown, salvo por la gracia de Dios. Porque, hermanos, sin Cristo todos somos reos de muerte. Sin Cristo todos teníamos un destino final, el infierno. Pero con Cristo, la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. La Biblia dice que en Cristo fuimos llamados de las tinieblas a su luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y proclamar que Él vive y que hoy en día sigue cambiando vidas, corazones y sobre todo sigue cambiando destinos. La realidad es que los Judas tanto nacen como se hacen. Nos compete entonces, por ende, entender el desarrollo como un buen preventivo a convertirnos en gente que devuelve la fe, en apóstatas. Porque, hermano, la iglesia nunca debió de haber estado mejor que en esta época. Las crisis siempre han fortalecido a la iglesia. Las calamidades siempre han atraído a la gente a Dios. Y tristemente en esta época la gente que sentirse en el apóstata que terminó siendo. Bueno, la manufactura de un apóstata comienza por una religión sin conversión. Más importante de cuán religioso es usted y yo, es más importante cuán convertidos somos. Cuando una persona peca, lo primero que hay que juzgar en el corazón, y no hablo de juicio como dictar sentencia a una persona, sino como considerar para nuestra propia vida, es cuán convertido o cuán convertida esta persona era.
Hermano, la religión puede ser un disfraz que alguien se puede poner y terminar siendo otra cosa totalmente distinta. Judas fue seleccionado por Jesús como uno de sus discípulos. No fue una selección por azar, fue una selección. Jesús sabía precisa y exactamente a quién estaba seleccionando. No es descabellado pensar que dentro de los aprendices que se arremolinaban en torno de Jesús, Judas mostró algunos atributos, si bien aparentes o netamente externos, que lo calificaron para iniciarse en el discipulado oficial del Señor Jesucristo. Pero 3 años después, cuando María derramó un perfume de nardo puro en homenaje a Jesús, Judas no se apegaba a la enseñanza de Jesús, sino tenía una filosofía propia más atinada para él. El precio del perfume debió de haber sido convertido en limosna para los pobres, porque Judas ya mostraba desprecio por el valor de Jesús, pues usar el costoso perfume, gente que cuando te ve dar tu vida e invertir tu vida en el Señor, piensa que es un desperdicio. El germen de Judas está en ellos. Es importante que entendamos cuál es el valor del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el valor de lo que Cristo nos otorgó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre? Hermano, lo que Cristo dio por nosotros en la cruz no se consigue en ningún lugar de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿en qué farmacia venden paz en gotitas? ¿En qué farmacia venden perdón, aunque sea en un suero bebible? ¿En qué lugar del planeta Tierra, hermano, le venden a usted reconciliación para con Dios, sino en la cruz del Calvario? ¿Qué precio tiene Jesús? ¿Cuánto debemos de agradecer? ¿De qué manera debemos nosotros, hermano, de alguna forma comparar ese amor a la gratitud que hay en nuestros corazones? Es incomparable. Si fuéramos gatos, no nos alcanzarían las 7 vidas de los gatos para agradecer lo que el Señor hizo por nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, aquí es interesante porque de alguna manera no es difícil suponer que el mismo Judas predicó milagros. No es difícil entender, hermano, que otro paso hacia la conversión de Judas en un apóstata es que Judas continúa con privilegios espirituales que termina desaprovechando. Una de las mejores cosas que puede pasar en tu vida y en la mía es tener privilegios espirituales. Servir a Dios es una de las mejores cosas que nos pueden suceder en la vida, porque servir a Dios va a provocar en ti una presión a consagrarte. Va a provocar en ti, hermano y hermana, una presión a mantenerte firme en los caminos del Señor, porque cualquiera puede caer, menos tú que le sirves a Dios. Tu pecado nos va a hacer daño a muchos. Tu falla nos va a debilitar a muchos. Y te lo digo así de frente, porque decidir pecar o no pecar sigue siendo parte de la voluntad humana. La Biblia dice que el Señor no pondrá mayor carga de la que podamos soportar. Cualquier tentación que viene a tu vida es superable desde el principio de ese versículo. Aquellos que hemos pecado en la vida, nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza para hacerlo. Lo hemos hecho voluntariamente. Y la misma distancia para pecar hay para no pecar. Y es aquí donde servir a Dios con privilegios espirituales nos va a poner esa presión de la buena. Hay buenas presiones, hermano. Hay buenas cargas en la vida. Llevar la carga de guardarme para el Señor. Llevar la carga de guardarme para mi familia. Llevar la carga de guardarme honrando a mi esposa, honrando a mis hijos, honrando a mi iglesia, honrando mi fe y sobre todo honrando al Señor que me salvó.
y cambió mi vida para siempre. Eso sucedió con Judas. Ocupó los más elevados y las más elevadas posiciones y se le otorgaron los más elevados privilegios. Fue discípulo personal de Jesús. Eso significa que se le otorgó un privilegio por el que muchos de nosotros daríamos lo que fuera. Oiga, hermano, Judas escuchó al Verbo de Dios encarnado en vivo. Lo oyó discurrir. Fue uno de los apóstoles personalmente escogidos por Jesús para representar su enseñanza. Y no es difícil suponer que Judas también predicó e hizo milagros. Puede usted observarlo en Mateo 7:21. Hay una cita que le puede dar ilustración después de este mensaje. Ese pasaje describe a maestros que tanto profetizaron como echaron fuera demonios y aún hicieron milagros. Sería un tanto ingenuo pensar que cuando Judas salía con el resto de los apóstoles no sabía predicar o no se manifestaban milagros cuando él ministraba. El resto de los apóstoles, inseguros de ellos mismos como lo eran, hubieran recurrido a Jesús para inquirir acerca de la falta de poder en la vida de su colega Judas. El haber gustado Judas de la buena palabra de Dios y el haber experimentado los poderes del siglo venidero, como lo describe la carta a los Hebreos en el capítulo 6 y verso 5, tuvieron efecto nulo en Judas. No puede ser posible que viendo milagros en otros no podamos ver milagros en nosotros. No puede ser posible que predicarle el evangelio a personas ajenas y fuera de nuestro círculo familiar no funcione cuando nosotros le predicamos a nuestra gente más cercana. En Judas todo eso fracasó. Nada de eso sirvió en Judas. La luz del evangelio solo lo endureció más. Un síndrome que ocurre a aquellos que resisten la palabra por demasiado tiempo, porque paradójicamente el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Es cuestión de cuál es tu esencia. ¿La visitación de Dios te está endureciendo más o te está derritiendo cada vez más? Es cuestión de esencia. Porque para derretir el barro hay que quebrantarlo. A algunos de nosotros nos caería muy bien ser quebrantados, porque nos hemos endurecido por los años, por la rutina. Nos hemos endurecido probablemente porque hemos dejado de tomar en cuenta lo valioso que es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Otro paso hacia ser conformado como un apóstata continúa con el crecimiento de una obsesión junto a una desilusión, y es ahí donde me voy a tener que detener. A veces nosotros percibimos del evangelio un mensaje equivocado. En ocasiones muchos de nosotros esperamos del evangelio cosas que probablemente jamás van a suceder. Y para esto yo necesito verlo a los ojos, hermano, y preguntarle a cada uno de ustedes: ¿qué les ofreció el Señor cuando ustedes vinieron a sus caminos? ¿Qué fue la oferta de Jesús cuando vinimos a su reino? ¿Qué nos dijo el Señor que nos iba a dar cuando viniéramos a sus caminos y obedeciéramos su palabra? Perdón, hermano, el Señor no nos ofreció dinero. El Señor no nos ofreció una casa de 5 o 6 niveles. El Señor ni siquiera nos dijo: van a tener paz plena. Nunca se les va a terminar la paz. Judas se obsesionó con obtener de Cristo el control gubernamental de Israel, sometida bajo la opresión del reino romano. Judas se obsesionó con eso. Es más, algunos dicen que la traición de Judas no fue provocada por dinero. ¿Sabe usted a cuánto equivale al dinero de hoy las 30 piezas por las cuales Judas vendió a Jesús? Hermano, son entre $40 y $200.
Eso es más o menos en lo que oscila el cambio de las 30 piezas de plata, que dicho sea de paso, era el valor de un esclavo en la época de Jesús. Eso valía comprar un esclavo. Hermano, por favor, pero supongamos que eran $200, pongámosle la suma alta. ¿Quién sale de conflictos con $200? ¿Sale usted de problemas con $200? Hermanos, $200 probablemente sea la comida para una semana o dos, quizás. Eso quiere decir que Judas no vendió a Jesús por dinero. Él vendió a Jesús, dicen algunos estudiosos, para que Jesús reaccionara. Y cuando viera venir el ejército romano, los soldados del sacerdote, él reaccionara y entonces desplegara todo su poder y tomara el control político de Israel. Judas tenía otra expectativa. Judas esperaba que sucediera otra cosa más que instaurar el reino de Dios en corazones, como lo vino a hacer el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Yo tengo que cerrar esta enseñanza con esta pregunta: ¿qué haces tú cuando tus planes y los del Señor no son los mismos? ¿Qué haces tú cuando tú quieres arriba y el Señor dice abajo? ¿Qué haces tú cuando quieres reír y el Señor dice es tiempo de llorar? Porque te voy a ser muy honesto, Judas, cuando vio que Jesús no encajaba en sus planes, lo vendió. Lo vendió. El Señor nos libre, el Señor nos proteja, el Señor nos guarde, el Señor nos aparte de caer en esa condición cuando nuestros planes y los del Señor no encajan. Es más, debo de ser esta noche un portador de una mala noticia. Tus planes y los míos no encajan con los de Dios. Porque el Señor dijo que sus caminos no eran nuestros caminos, ni sus pensamientos eran nuestros pensamientos. Hoy más que nunca es la época donde debemos de adaptar nuestra vida a la palabra y no adaptar la palabra a nuestra vida. Hoy más que nunca es el tiempo donde debemos de buscar conocer la mente de Dios, y la mente de Dios fue revelada en un libro llamado la Biblia, que tiene un contenido desde Génesis a Apocalipsis, 66 dedos que señalan a una sola persona, al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Hermano, hoy más que nunca es tiempo de terminar con el analfabetismo bíblico. La gente oye historias y con solo que le digan, eso dice la Biblia, la gente lo cree. ¿Cuándo vamos a tener la capacidad? ¿Cuándo vamos a tener la agudeza, el conocimiento, la madurez de decir, hey, permítame, eso no dice la Biblia? Yo por años oí gente que decía, es que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Eso dice la palabra. Tal vez la palabra suya, la palabra de Dios no dice eso. Ahora, lo implica, pero no podemos decir que la Biblia lo dice. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Hermano, en este mundo a Dios no se le va el control de absolutamente nada. Si Él va a ser Señor de todo, tiene que ser Señor del todo, hasta de los detalles más insignificantes de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer cuando lo que tú esperas que Dios haga no lo hace? Créame, a mí a veces las personas me dicen, mire, estaba en una situación difícil y el Señor me respondió, a nosotros. No entiendo por qué a veces invertimos tanto nuestra vida y tanto nuestro intelecto solamente buscando añadiduras. Como si fuera poco, el Señor remarcó y dijo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecería siendo fiel. Hermano, yo no tengo el gusto
ni el placer de conocerlos a cada uno de ustedes personalmente. Pero una cosa sí le puedo decir. Aquí en esta congregación lo que habemos es un montón de infieles con un Dios muy fiel. Un Dios que no nos ha fallado. Un Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a la multitud de sus misericordias. Es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Es un Dios que no falla. Es un Dios, hermano, que no tarda. Es un Dios que no olvida. Es un Dios que tal vez no hace un milagro, porque lo que está haciendo en ti es un proceso. Él es Dios de milagros, pero también es Dios de procesos. Y así como es proceso la gloria, también es proceso la perdición. Nadie se va a perder por accidente, ni nadie se va a salvar accidentalmente. Judas fue metido a un proceso para el cual no tuvo lo que se requería. Tú y yo estamos pasando por un proceso tan diverso los unos de los otros. Yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando, ni tú estás pasando por lo que yo estoy pasando. Algunas avenidas de nuestra vida son similares, pero no son las mismas. Y estamos en un proceso, hermano, donde las cosas no siempre salen como queremos. Pero lo que sí es cierto es que estamos en un proceso donde aquel que prometió hacer la obra en nosotros no se cansará hasta hacer esa obra perfecta. El único inconveniente, el único problema, el problema más grande que tú y yo tenemos no es nuestra situación económica, no es la pandemia. Ese hombre me puede traicionar en cualquier momento. Ese hombre se puede apartar de Dios en cualquier momento. Ese hombre se puede alejar de Dios en cualquier momento. Hermano, esta humanidad nuestra no es digna de confianza. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos tomarnos de la mano del Dios Todopoderoso. Ese Dios que dijo que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, su vara y su cayado nos han de infundir aliento. Hay mucho que aprender de Judas. Y una de las primeras cosas que yo quiero invitarle a usted, puesto de pie, que oremos al Señor en esta noche, es que usted le pida al Señor y le pidamos juntos que nos aleje de toda apostasía. Yo quiero honrar los privilegios que Dios me da. Yo quiero honrar y celebrar la bondad, la fidelidad y el amor de Dios sobre mi vida. Yo quiero ser un hombre, hermano, que no solamente sea candil de la calle, también quiero ser candil de mi casa. Quiero alumbrar en mi casa. Quiero alumbrar a mis hijos, quiero alumbrar a mi iglesia, quiero alumbrar en mi familia, quiero alumbrar con mis amigos, quiero alumbrar con toda la gente. No quiero dar pasos hacia atrás. No quiero volverme atrás. El gran problema de Judas fue que prefirió su visión, su perspectiva, y despreció la perspectiva de Dios. Y cuando despreció la perspectiva de Dios, decidió darle una manita a Dios. Hermano, si Dios hubiese necesitado una mano, no habría de pedírnosla a nosotros. Él es suficiente para hacer su obra. Aquel que empezó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ore conmigo. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a sacudir mi corazón. Gracias por tu palabra, Señor, porque viene a sacudir los cimientos de mi vida y de mi fe. Y todo lo que se caiga, Señor, es porque nunca estuvo fuerte, porque nunca estuvo cimentado. Te pido, Señor, que no permitas que yo dé pasos hacia la apostasía. Que hoy más que nunca, Señor, en la hora difícil de este mundo, la luz tuya en mí brille, Señor, como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno y perfecto. Perdona, Señor, porque a veces he querido que tus planes sean dejados a un lado y sean puestos los míos. Tú mejor que nadie sabes y conoces mi necesidad, Señor.
la necesidad que tengo de ser un mejor esposo, de ser un mejor padre, de ser un mejor siervo tuyo. Tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, Señor, cada una de mis necesidades. Dame la fuerza, dame el ánimo, dame la valentía para servirte, Señor, para ver tu obra en mi vida, para ser llamado siervo del Dios Altísimo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho se te pondrá. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre, te damos hoy. No permitas que ninguna de tus palabras caiga en saco roto, sino cayendo tu palabra en buena tierra, de mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Aleluya, qué bendición. Le damos la gloria al Señor, hermanos. Ha sido una noche maravillosa porque Dios siempre cumple esa promesa bendita que nos dio. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y sería a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de su palabra, la cual siempre pedimos que Él escriba con fuego en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevar fruto por ella. Si esta noche nos estuviera visitando alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, decirle: el Señor estuvo dispuesto a soportar hasta la traición de Judas, porque tomando del mismo plato, Él sabía quién era, pero lo hizo por amor a todos aquellos que tendrían la oportunidad de creer en Él. ¿Habrá alguna persona que esta noche quiera aprovechar el sacrificio de Cristo, la oportunidad de salvación que le brinda? Este es el momento de abrir tu corazón y recibirle como tu Salvador. Si no lo hay, entonces, iglesia, como decía el predicador, valoremos al más alto nivel la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, la más cordial bienvenida para todos. Felicitarles.